El día de hoy vamos a repasar las funciones que se encuentran en el examen 1, específicamente en cada uno de los proyectos del 1 al 7. En el ejemplo, yo ya tengo iniciada la sesión en la aplicación. Ahora me voy a dirigir a la opción de exámenes guardados. Específicamente en este caso vamos a ver que yo tengo activo el examen 1 de Word en modo entrenamiento y la actividad que nos interesa es el examen 1 en modo entrenamiento de Excel 2016. Damos clic a la opción y ahora nos va a cargar alguno de los 7 proyectos conforme hemos estado trabajando en estos días. Entonces específicamente vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dirigirnos a el botón resumen, en el cual en el botón resumen nosotros vamos a encontrar los 7 proyectos. En el ejemplo o en los ejemplos que vamos a tener el día de hoy, específicamente en el proyecto 1, SCuba, no se encuentra ninguna tarea específicamente relacionada al trabajo de funciones. Específicamente en el proyecto 2, suministros de pesca, de igual manera no se encuentra ninguna tarea relacionada al manejo de funciones. Pero en el proyecto 3, denominado helado, vamos a encontrar que en la tarea 3 vamos a realizar nuestra primera práctica. Entonces, en helado seleccionamos la tarea 3, le damos al botón ir. En este caso nos muestra un mensaje en donde indica que el proyecto seleccionado ya ha sido calificado. El proceso hará que el proyecto se vuelva a calificar y si deseamos continuar. Como básicamente logran ver ustedes en pantalla, esta modalidad de entrenamiento del examen 1, en este caso, ya ha sido utilizada en más de 3 horas, por lo tanto, durante ese tiempo ya hemos trabajado el proyecto 3, que es al que queremos ir. Por eso es que le vamos a decir que sí, porque en este caso pues estamos conscientes que en algún momento ya lo practicamos, pero que necesitamos seguir practicando, ¿verdad? Específicamente nos vamos a dirigir a la tarea 3 y ahora vamos a ver en pantalla qué actividad tenemos que realizar. Indica en la celda B28 de la hoja de cálculo ganancias, inserte una fórmula que muestre el número de ventas mayor a 250. Entonces específicamente tenemos dos hojas de cálculo que es costo y ganancias, costos y ganancias, y nos vamos a ir a ganancias. Vamos a utilizar el cuadro de nombres y acá vamos a escribir la celda que nos solicita, que sería B28. A continuación vamos a analizar qué tipo de función se nos está solicitando. A través de las ventas vamos a chequear en la parte de arriba que tenemos costo, precio, ventas, gastos, ingresos y beneficio. Entonces nos está pidiendo que en este caso contemos cuántas de estas ventas son mayores a 250. Por lo tanto, vamos a utilizar la función contar.si. Entonces, vamos a colocar igual para iniciar la fórmula contar.si paréntesis. Nos aparece en pantalla la sintaxis, que es el rango y el criterio, pero en este caso yo recomiendo que podamos elegir el icono de insertar función, el cual se encuentra a la izquierda de la barra de fórmulas. Al darle clic a este icono, como ya habíamos iniciado el paréntesis, nos aparecen ahora los dos argumentos. El rango, básicamente acá se explica qué es lo que necesitamos, y el criterio. Específicamente acá también nos muestra la descripción. En el rango nosotros vamos a darle clic al botón contraer
vamos a seleccionar el primer valor de las ventas, que es 662, y luego el último valor, que es 174. Le damos al botón expandir y ahora en el criterio básicamente es nuestra condición que sea mayor a 250. Entonces vamos a trazar el signo de mayor, vamos a colocar 250 y específicamente clic en aceptar. El resultado es 9. Como podemos ver en la barra de fórmulas, nos aparece como parte de la sintaxis de la función el elemento tabla, haciendo referencia a la columna o campo ventas, ya que la información se encuentra en un formato de tabla. Y luego específicamente nuestra condición es que sea mayor a 250. Vamos a marcarla como completa y ahora vamos a darle clic al botón calificar proyecto. En este caso tomemos en cuenta de que solo hicimos esta tarea y por lo tanto la podemos corroborar que está bien. Le vamos a dar al botón continuar y ahora vamos a ubicar nuevamente en la opción de resumen a qué proyecto nos vamos a dirigir. Entonces vamos a elegir acá. Ahora nos corresponde el proyecto 4 llamado hardware de red. En el proyecto 4 vamos a ver que no hay ninguna tarea relacionada al manejo de funciones. Por lo tanto, nos vamos a dirigir al proyecto 5, que es venta de bicicletas, y en el proyecto 5 vamos a encontrar la tarea 4. Vamos a elegir la tarea 4 y le vamos a dar al botón ir. Nos indica si deseamos continuar, por si ya habíamos trabajado este tipo de proyecto, y ahorita que nos aparezca en pantalla, de ser necesario, lo reiniciamos por si ya habíamos trabajado todas las tareas. Específicamente en el proyecto 5, en la tarea 4, se nos solicita que en la hoja de cálculos ventas Q1 tenemos la ventas Q1 y catálogo. Nos colocamos en ventas Q1, inserte una función en la celda B19 que calcule todas las ventas de la columna total. Entonces vamos a utilizar en el ejemplo el cuadro de nombres, colocamos B19, damos enter y en esta celda necesitamos ver qué función vamos a utilizar. Como nos está solicitando que calculemos todas las ventas de la columna total y básicamente estas son las cantidades, nos está solicitando que sumemos todas estas cantidades para ver cuánto es el resultado final. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Viendo otro método u otra estrategia, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dirigirnos siempre al menú inicio en la cinta de opciones. En la categoría edición vamos a elegir el icono que actualmente aparece como suma. Vamos a darle a la pestaña de la par y vamos a chequear que efectivamente queremos utilizar la suma automática. Entonces vamos a elegir acá, nos aparece de una vez la sintaxis y el cursor está ya dentro del paréntesis. Por lo tanto, lo que podemos hacer con el mouse es seleccionar desde F4 hacia abajo, específicamente a F17. Ese va a ser nuestro rango a sumar. Como ya tenemos la fórmula, damos clic fuera del paréntesis y al dar enter nos va a desplegar que la sumatoria da 251.422. Marcamos como completa esta tarea y también en el proyecto actual vamos a encontrar que en la tarea 5 también es necesario utilizar una función. Para ello, veamos que nos pide que en la hoja de cálculo venta Q1
en la celda B4. Entonces vamos a colocar acá en el cuadro de nombres B4 y a continuación vamos a ver qué nos solicita. Inserte una función que una el catálogo de descripción y estilo, separadas por un guión. Incluya un espacio en ambos lados del guión. Y nos está mostrando un ejemplo. Voy a hacer un poco más alta esta barra con las instrucciones para terminar de leer. En el ejemplo se nos muestra campo traviesa, espacio, guión, espacio, rígida. Entonces vamos a colocarnos acá y la función que nos permite hacer esto se llama concatenar. Entonces vamos a colocar igual concatenar, la cual lo que hace es unir varios elementos de texto en uno solo. Vamos a colocar paréntesis y nos aparece ahora la sintaxis. Es preferible y yo recomiendo que podamos darle clic al icono insertar función. En pantalla nos aparece la ventana de los argumentos. Actualmente solo hay dos, pero conforme vayamos dando clic en cada una de las cajas de texto hacia abajo nos va habilitando más si las llegáramos a necesitar. Entonces, en el texto 1 básicamente necesitamos la información de la descripción. Para ello tenemos que extraerla o bien obtenerla de la hoja de cálculo catálogo. Entonces le vamos a dar al botón comprimir. Luego nos vamos a catálogo. Vamos a revisar en la parte de arriba. Tenemos elemento, tipo, estilo, descripción, tamaño y precio. En este caso vamos a darle clic a la primera celda con la información de descripción, que en este caso es D4. Le damos al botón expandir. Ahora en el texto 2 vamos a presionar en la barra espaciadora un espacio. Luego vamos a colocar un guión medio, en este caso un guión medio, y dejamos otro espacio. Luego en el texto 3, por cierto, en este caso Excel automáticamente le agrega comillas a la expresión. En el texto 3, nuevamente nos vamos a la hoja de cálculo catálogo. Vamos a darle, si quieren, al botón contraer. Y ahora vamos a elegir, según la instrucción, lo que se encuentre en estilo, que en este caso sería C4. Le damos al botón expandir y básicamente aquí ya tenemos formada nuestra fórmula específicamente con la función concatenar. Le vamos a dar a aceptar y nos manda a llamar la información que se nos solicitó. Algo muy importante, básicamente nosotros redactamos la fórmula en la celda B4, pero Excel automáticamente fue colocando o bien autorrellenando la información en las demás celdas. Esto ocurre porque nosotros estamos trabajando nuestra fórmula dentro del formato de una tabla. Podemos ver, por ejemplo, que si damos clic en cualquier celda en blanco, en la parte superior no nos aparece el menú propiamente con las herramientas de una tabla, pero al darle clic a cualquier celda, específicamente ahora nos aparece el menú propiamente con herramientas de la tabla. Por eso es que Excel automáticamente fue colocando la fórmula para las demás celdas, porque estas celdas tienen el comportamiento de una tabla. Marcamos como completa la tarea y calificamos. En este caso realizamos del proyecto 5 únicamente la tarea 4 y 5. Damos clic en continuar y ahora vamos a revisar en la ventana de resumen que en el proyecto 6
vamos a encontrar también una tarea propiamente con una función. En el proyecto 6, que es este de acá, de rock, vamos a irnos a la tarea 2. Entonces elegimos la tarea 2. De igual manera, si ya hemos trabajado estas tareas, es necesario darle clic a la opción de reiniciar proyecto. En la tarea 2 vamos a ver en qué hoja de cálculo y en qué celda específicamente vamos a trabajar. Estamos ahorita en el proyecto 6 y nos vamos a dirigir a la tarea 2. Nos indica en la hoja de cálculo QTR1, en la fila máximo, inserte una fórmula en la columna B y calcule el mayor número de intentos con éxito para el mes de enero. Básicamente tenemos dos hojas de cálculo, QTR1, QTR2. Nos solicita que nos vayamos a QTR1. Vamos a explorar un poco el contenido de esta hoja de cálculo para tener una referencia y como nos indica en la fila máximo, que en este caso sería la fila 16, luego nos indica que en la columna B, por lo tanto sería en la celda B16. Vamos a utilizar una función que calcule el mayor número de intentos. En este caso, con éxito para el mes de enero. Entonces, podemos ver que acá en la parte superior, en la fila 8, nos dice intentos exitosos Q1. Bueno, la función que vamos a utilizar es la función max y básicamente la podríamos redactar nosotros mismos, que sería el método 1. Método 2, podríamos irnos al menú fórmulas y buscar en cuál de estas categorías se encuentra. En este caso sería en la categoría de matemáticas y trigonométricas. Acá se listan todas las funciones alfabéticamente y en este caso tendríamos que ver nosotros si alfabéticamente en el caso de la función max aquí se encuentra. Podemos ver, acá está, no tenemos aquí alfabéticamente en matemáticas y trigonométricas. Por lo tanto, podríamos en este caso ver en cuál de otras de las categorías se encuentra. Por ejemplo, podemos dar clic acá donde dice más funciones. Podemos ver que efectivamente está la categoría de estadísticas y acá vamos a ver alfabéticamente si en la letra M nosotros podemos encontrar esta función. Acá se encuentra. Entonces nos muestra una descripción y su sintaxis. Pero también como método 3, si se nos hace más fácil por el hecho de que no en el examen no encontremos o no recordemos en qué categoría se encuentra, si era la de matemáticas, en la de búsqueda, lógicas o específicamente en las financieras o en las estadísticas, vamos a optar por el método 3. El método 3 es que en el menú inicio, en la categoría edición, vamos a elegir acá la función max. ¿Por qué? Porque esta es una de las más utilizadas, entonces Excel nos la deja a la mano en el menú inicio. Entonces vamos a elegir max. Luego nos aparece básicamente el rango, pero nos está marcando la celda B15 y en la celda B15 no tenemos ningún dato. Por lo tanto, con el mouse vamos a seleccionar nosotros el rango correcto, que sería desde B10 hasta B14, y luego podemos dar en este caso Enter, y detectó que de todas estas celdas la cantidad mayor es la de 632. La marcamos como completa y le damos al botón calificar proyecto. En este caso
tenemos la tarea 2 resuelta y ahora vamos a darle clic a continuar. Ahora es necesario dirigirnos al proyecto 7. En el proyecto 7 nosotros vamos a encontrar que la tarea, vamos a ver acá, proyecto 7, que es fusión tomo, es necesario dirigirnos a la tarea 2. Entonces vamos a elegir la tarea 2. En este caso, de ser necesario, vamos a reiniciar el proyecto por si ya teníamos realizadas todas las tareas. Ya que nos encontramos en el proyecto 7, vamos a elegir la tarea número 2, en la cual se nos pide que insertemos una fórmula en la celda G4 que evalúe si la cantidad de partes, accesorios o servicios exceden la meta trimestral. Para cada columna que exceda la meta, es necesario aplicar la tasa de bonificación trimestral. En pantalla tenemos dos hojas de cálculo. La instrucción no indica en qué hoja de cálculo debemos de colocarla, pero si se dan cuenta, en la hoja de cálculo vendedores, en la celda G4, no hay ningún tipo de encabezado en la parte de arriba, o esta celda no tiene el mismo formato de la tabla que se encuentra en la columna F hacia la izquierda en la columna A. Por lo tanto, vamos a buscar en la hoja de cálculo bonos para empleados y específicamente en la celda G4 si logramos ver que en la parte de arriba tiene un encabezado y la celda forma parte de una tabla. Específicamente lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a insertar la fórmula, pero antes de ello vamos a revisar o explorar la demás información de la hoja de cálculo. Para ello podemos ver que en la columna B podemos encontrar lo referente a las partes, luego en la columna C los accesorios y en la columna D los servicios. Más adelante vamos a utilizar la información. Ahora bien, en el caso de la meta trimestral vamos a bajar y encontramos más información. La meta trimestral para este documento es de 100,000 y luego también se nos habla acerca de la tasa de bonificación trimestral, que en este caso es del 2%. Bueno, vamos a colocarnos en G4 y la función que vamos a utilizar, ya que tenemos que realizar una suma, pero también implícitamente en esta suma se encuentra una condición. Entonces para ello es necesario usar la función sumar.si. Para hacerlo podemos colocar igual sumar.si, paréntesis, damos clic en el icono fx y podemos utilizar básicamente su sintaxis en la ventana de argumentos, pero veamos un método diferente. Nos vamos a ir al menú fórmulas, luego si no sabemos en qué categoría se encuentra esta función, podemos darle clic al icono insertar función. Acá se nos muestra en pantalla las categorías, las funciones prácticamente o categorías usadas recientemente. En este caso, estas son las funciones que recientemente hemos utilizado, pero en este caso vamos a elegir acá que queremos listar todas las funciones sin importar a qué categoría pertenezca, y en este listado vamos a presionar en el teclado la tecla S para que nos lleve alfabéticamente hasta esta letra. Y ahora vamos a buscar la función sumar.si. Acá se encuentra, nos muestra una breve descripción donde indica que suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. En este caso, esto es lo que necesitamos.
le damos a aceptar. El primer argumento es el rango, y el rango es básicamente las celdas que deseamos evaluar. Entonces le damos al botón contraer y vamos a nosotros a elegir las celdas que necesitamos. En este caso se va a poder hacer desde B4 hasta D4. Para este caso yo preferiría que podamos escribir nosotros el rango para que para nosotros sea mucho más práctico y legible verlo y no en el formato de tabla. Entonces en este ejemplo voy a escribir B4, que es donde básicamente inician las partes. Entonces sería B4, 2 puntos, y termina en D4, que va a ser los servicios. D4. ¿Por qué colocamos de B4 a D4? Porque la fórmula la queremos obtener con la información de este rango, de estas celdas. Luego en criterio se nos indica que el criterio tiene que ser mayor específicamente que los 100.000. Los 100.000 son la meta trimestral. Entonces acá vamos a colocar mayor y el valor de la celda, que es 100, y 3 ceros más para colocar 100.000. En rango de suma se nos indica que son las celdas que se van a sumar, pero también lo podemos omitir. En este caso, como ya tenemos el rango, podríamos colocar nuevamente este mismo rango, que sería de B4 a D4, o bien dice que si lo omitimos se usarán las celdas en el rango. Entonces lo vamos a dejar así, le vamos a dar a aceptar. Y ahora algo muy importante, ya que tenemos esta fórmula, es necesario que fuera del paréntesis podamos realizar una operación matemática en la cual podamos multiplicar específicamente el resultado que nos dio dentro del paréntesis por la tasa de bonificación trimestral. En este caso, la tasa de bonificación trimestral se encuentra en la celda específicamente B17. Damos clic acá y algo muy importante, vamos a darle enter y ahora vamos a revisar. Para muchos esta sería la forma correcta de resolverlo, pero vamos a analizar algo. El valor de la tasa de bonificación trimestral es 2% y se encuentra en la celda B17. Pero como estamos trabajando en una tabla, sí nos muestra en la parte de arriba específicamente el resultado correcto. Pero cuando bajamos y Excel automáticamente, por ser una tabla, rellenó hacia abajo la información, la fórmula acá cambió a B18 y luego acá a B19. Esto representa una referencia de celda relativa, en donde los valores fueron cambiando automáticamente. Pero nosotros sabemos que la tasa de bonificación trimestral es únicamente el 2%. Por ello es que nosotros vamos a hacer lo siguiente. En esta celda vamos a colocar, después del por, vamos a presionar, si es en una computadora portátil, vamos a presionar la tecla función más la tecla F4 para que antes del identificador de columna, que es B, y antes del identificador de fila, que es 17, con esto estamos asignando una referencia de celda absoluta. Esto quiere decir que el valor específicamente de esta celda es un valor constante, no cambia, no varía. Y por ello es que nosotros
tenemos que ese valor se encuentra únicamente en esta celda. Ahora que podemos ver y bajamos, las demás celdas ya contienen la referencia absoluta, que es constante, y eso lo logramos hacer a través de colocarle los signos de moneda tanto antes de la columna como de la fila. Si hubiera sido una computadora de escritorio con un teclado convencional, no es necesario presionar la tecla Fn, sino que en este caso solamente F4, o si no con Shift y específicamente la tecla que tiene el signo de moneda. Bueno, ahora vamos a marcarla como completada y vamos a calificar el proyecto. De esta manera vamos a poder ver en pantalla que el resultado ya es el que nosotros esperamos. Para responder a las dudas que han surgido específicamente en el examen 1, vamos a ver en el proyecto 1 de 7, algunos estudiantes han tenido dudas acerca de la tarea 1 y 2, por lo cual vamos a explicar cómo resolverla. En la tarea 1 se nos pide que específicamente en la hoja de cálculo 1, empezando en la celda A16, entonces en el cuadro de nombres vamos a colocar la referencia de la celda, que es A16. Importemos la lista desde el archivo delimitado por comas más juguetes, localizado en la carpeta Gmetrix Templates. Acepte las demás opciones predeterminadas. Muy importante que en la actualidad, en este ejemplo en particular, estamos trabajando con una versión de Office 365. Esto lo podemos corroborar específicamente en el menú Archivo y en la vista Backstage. Al dar en la opción de cuenta, nos aparece la versión de nuestro Office, que es 365 Pro Plus. Entonces, por ello, nosotros vamos a ver que la apariencia del Office es a lo que en la actualidad conocemos como el Office 2019. Entonces, en este caso, la ayuda de esta aplicación nos indica que para poder resolver esta actividad lo podemos hacer siguiendo una serie de pasos, pero me han comentado de que al querer hacer esos pasos han encontrado diferencia con esta versión a la que en su momento era la versión 2016 de Office. Por lo cual lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Ya que nos encontramos en la celda A16, vamos a dirigirnos entonces al menú Datos y vamos a elegir en esta categoría de la cinta de opciones llamada obtener y transformar datos. Vamos a elegir la opción desde el texto. Muy importante que en la aplicación hay algunos datos propiamente de redacción que en algún momento no coinciden al 100% con lo solicitado. Entonces, importante que para la solución de este ejercicio vamos a elegir desde el texto diagonal CSV. Algunos estudiantes han informado que en sus computadoras no han tenido en documentos, por ejemplo, la carpeta de Gmetrix Templates. Entonces aprovecho para explicar también en dónde pueden buscarlo en sus computadoras. En este caso nosotros lo tenemos en documentos Gmetrix Templates, pero si no, lo que se les recomienda a cada uno de los estudiantes es que en el lado izquierdo elijan este equipo, luego se dirijan al disco o unidad C,
que se identifica como Windows. Y luego vamos a buscar la carpeta de usuarios. Dentro de la carpeta de usuarios, en mi ejemplo, acá está el usuario con que yo trabajo en la computadora. En el caso de ustedes, pues aparecerá o el nombre o una referencia al usuario que ustedes utilizan. Acceden y dentro van a encontrar la carpeta documentos. Y luego ya buscan específicamente la carpeta Gmetrix Templates para que les aparezcan los diferentes archivos o recursos que ustedes necesitan. Vieron que yo necesité irme al disco C y hacer todos los pasos, pero esto lo explico para aquellos alumnos que de forma predeterminada en documentos no tienen a la vista o a la mano la carpeta Gmetrix Templates. Ahora sí, seleccionamos el archivo más juguetes, le vamos a dar importar y en pantalla se nos va a mostrar una serie de opciones. En este caso, para poder visualizar toda la información en pantalla, yo recomiendo que podamos cambiarle la vista a como estamos trabajando actualmente en esta aplicación. ¿Qué quiere decir? Que en los iconos que encontramos aquí a la izquierda podemos habilitar específicamente este icono de acá que dice acoplar ventana y vamos a dar desacoplar ventana para que específicamente podamos o movilizar o acoplar a cualquiera de los extremos de nuestra ventana o de nuestra pantalla, o bien podamos minimizar. Ahora que ya podemos ver al 100% la ventana con las opciones, específicamente la instrucción nos pide que trabajemos con el delimitador coma. Es importante que, aunque ahorita en pantalla ya nos haya aparecido la coma, siempre podamos revisar, ¿verdad? Porque en algunos otros casos puede ser que esté activa otra opción. Entonces elegimos acá la coma. Luego, muy importante, en esta vista, ya que nos pide que aceptemos las demás opciones predeterminadas, en la parte inferior donde está el botón de cargar, le vamos a dar a este botoncito o a esta flecha y vamos a elegir nosotros la segunda opción, la que dice cargar en. ¿Por qué? Porque es necesario que la información que vayamos a importar hacia nuestro documento se coloque en la hoja de cálculo y en la celda que necesitamos. Entonces acá vamos a elegir de estas opciones en donde dice hoja de cálculo existente, y como ya teníamos el cursor en la celda A16, específicamente ya allí nos va a colocar la información. Le damos aceptar y específicamente esperamos a que Excel haga la importación de los datos. Luego de esto nos aparece un panel a la derecha de consultas y conexiones. Si no lo necesitamos, podemos cerrarlo. Ahora regresamos a la normalidad. Vamos a elegir este icono para restablecer todo a su normalidad. Y ahora marcamos como completada esta tarea y también vamos a resolver la tarea 2, ya que la instrucción nos pide que cambiemos el color de la hoja 1, específicamente azul énfasis 1 oscuro 25, pero al hacer este procedimiento nos hemos encontrado que nos la marca mala. Entonces, para tranquilidad de todos, les explico que el procedimiento que están haciendo es el correcto. En este caso seleccionamos hoja 1, damos clic derecho, elegimos color de etiqueta y lo correcto, lo adecuado sería elegir azul énfasis 1 oscuro 25.
Pero hay una situación entre lo que nos muestra esta instrucción y básicamente lo que el programador de la aplicación realizó. Hay un desfase mínimo. Entonces, para este tipo de ejemplo, el procedimiento es el que acabamos de ver, ¿verdad? Pero para tranquilidad de los estudiantes y para obtener este ejercicio calificado como bueno, vamos a ver un pequeño tip. Si se dan cuenta, la hoja de cálculo botes ya tiene asignado un color de etiqueta. Entonces, cuando yo elija hoja 1 y le dé, en este caso, clic derecho, color de la etiqueta, en vez de elegir este que es el color correcto, pero por el desfase que hay internamente en la aplicación, si lo quieren ver es como un error, vamos a elegir nosotros en colores recientes el color que en su momento ya tiene aplicada la hoja de cálculo botes que nos aparece acá. Entonces específicamente lo seleccionamos y podemos ver que hoja 1 ya tiene el mismo color o tonalidad de botes. La marcamos como completa y ahora procedemos a calificar ambas tareas. En este caso podemos apreciar que ambas tareas, la 1 y 2, ya fueron calificadas como correctas. Con esto estaríamos viendo tres de las dudas generales que han surgido durante este proceso. Y la última duda que en este caso voy a aclarar es la siguiente. Cuando el estudiante logra terminar los 7 proyectos, específicamente en modo entrenamiento, nos aparece en pantalla el botón resumen. Finalizar prueba específicamente lo voy a ver ahorita en el botón resumen. Entonces acá tenemos ya el resumen, están los 7 proyectos terminados. Entonces una de las dudas que ha surgido es si el estudiante le debe de dar clic al botón finalizar. En este caso, como estamos en modo entrenamiento y lo correcto es que nosotros podamos seguir practicando en diferentes horarios, en diferentes días, no es necesario que le den clic al botón finalizar, sino que para salirse de la aplicación sin necesidad de darle clic al botón finalizar, únicamente deben de elegir cualquier otro proyecto, eligen una de las tareas, le dan ir y específicamente cuando ya se encuentren ustedes en esa tarea de cualquier proyecto, ya eligen el botón guardar proyecto. Y de esta manera es que ustedes ya podrán cerrar la sesión y salirse de la aplicación sin necesidad de finalizar su examen en modo entrenamiento. Entonces, en este caso, yo ya necesito cerrar la sesión, ya trabajamos todo, entonces le vamos a dar clic en guardar proyecto. Pueden ver acá en el centro el tiempo ha corrido y va a seguir corriendo cada vez que yo entre a este examen en modo entrenamiento. Le damos guardar proyecto. ¿Está seguro que desea guardar y salir? Vamos a aceptar. Y si nos pregunta específicamente dónde queremos guardar los cambios de lo que hicimos, lo podemos hacer tanto en nuestra computadora como en el servidor propiamente de la nube de dicha aplicación. En este caso yo le voy a indicar que lo quiero guardar en esta computadora. Bueno, eso ha sido todo. Espero hayamos avanzado bastante y resuelto sus dudas. Fue un gusto compartir con ustedes este video tutorial. Hasta la próxima.